¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Daniel Urias, soy estudiante del curso de software avanzado de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la USAC. En este pequeño video haré una pequeña demostración de cómo enlazar la herramienta Jenkins con GitHub. Entonces para esto lo que utilicé fue una máquina virtual que, que es la que podemos observar acá, y voy a utilizar este repositorio que también es necesario para poder realizar esta práctica. Entonces, esta práctica básicamente en lo que consistía era que es una página web que cada vez que se haga un cambio en alguno de los archivos del repositorio de GitHub, la herramienta Jenkins empezará a revisar si existe algún tipo de cambios dentro de los archivos. En caso de que exista algún cambio, actualizará el servidor, que es el que tengo corriendo acá, y deberá reflejar los cambios que se realizaron en el repositorio. Entonces, los archivos más importantes para la realización de esta práctica son algunos que tengo por acá. Algunos archivos que son los que comúnmente se tienen en una página web, o por ejemplo la carpeta de estilos, el archivo index.html, pero hay algunos aquí, unos archivos importantes dentro de este repositorio que son necesarios para en sí el funcionamiento de esta práctica. Uno de los archivos que son muy importantes, en este caso lo que utilicé para poder crear el servidor fue Node.js. Entonces por esta razón tengo un archivo package.json, que este archivo básicamente tiene acá todas las dependencias que fueron utilizadas. Entonces, por ejemplo, por eso por acá aparece Express, que fue lo que utilicé para correr el servidor. Tenemos a Mocha, que es el framework de pruebas unitarias que utilicé. Y tengo por acá algunas otras configuraciones que son en sí de este servidor, y para que pueda ser clonado el repositorio en cualquier lugar, y que cuando alguien necesite correrlo simplemente pueda actualizar las dependencias e instalar. Otro archivo muy importante es el que se encuentra en la carpeta test, que es el archivo que se utiliza para realizar pruebas. Estas pruebas las realicé con el framework Mocha. Entonces son un par de funciones bastante simples que se pueden manipular muy fácilmente para poder generar un error, y eso me servirá en la parte cuando haga la demostración. En este caso, como nos podemos dar cuenta, pues está haciendo que las funciones sean correctas. Pero más adelante voy a venir a modificar algo en este archivo para generar un error. Luego de esto tengo otro archivo muy importante, que es este archivo Jenkins file. Este archivo lo que tiene son los stages, o por así decirlo, las fases por las que tiene que pasar Jenkins cada vez que se encuentre un cambio dentro del repositorio. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el primer step, que lo que hace es hacer un npm install revisando las dependencias. Entonces, por ejemplo, si un programador remotamente hizo algún cambio, automáticamente en el servidor principal se va a se van a instalar las dependencias necesarias para que pueda correr. Luego se van a realizar las pruebas unitarias, y luego de esto pues se pone a correr la aplicación. En caso de que exista algún problema dentro de estas fases, digamos que Jenkins se va a quedar en la última versión que había podido terminar exitosamente, y no la va a actualizar. Entonces básicamente esa es la idea de esta herramienta Jenkins, que nos permite poder automatizar este tipo de cosas. Entonces ahora voy a pasar a la parte de la configuración de Jenkins, que ya lo tengo por acá. Entonces, para que Jenkins realice esas fases necesito que se tenga creado un proyecto. En este caso el proyecto se llama prueba pipeline. Eh, entonces yo abro acá la configuración de mi proyecto, y entonces ya puedo entrar a revisar qué fue lo que configuré. La configuración es bastante simple. En este caso lo que hice fue colocarle aquí el repositorio de la URL del repositorio, y si nos damos cuenta pues es este repositorio que tenemos acá. Aquí en el build configuration tengo que se va a realizar con un Jenkins file, que es el archivo que había descrito hace un momento. Y pues tenemos acá que se va a escanear los repositorios cada 2 minutos. Esto pues lo hice por cuestiones de pruebas, para que no sea algo tan tardado, porque en realidad esto lo común sería de que se colocara, por ejemplo, que cada 24 horas, por ejemplo,
se sincronizara el servidor principal con los cambios. Pero en este caso, como para cuestión de pruebas, lo voy a realizar cada 2 minutos. Entonces, básicamente esas son las configuraciones importantes dentro de este proyecto de Jenkins. Y entonces en este caso pues ya se encuentra corriendo. Para demostrar que esto funciona automáticamente, entonces voy a realizar un cambio dentro del repositorio de GitHub. Voy a modificar algunas cosas aquí en el index HTML. Entonces acá yo voy a agregar mi correo electrónico para que podamos observar un cambio en el proyecto que tenemos corriendo en la máquina virtual. Ahora solo tenemos que esperar del otro lado a que Jenkins detecte ese cambio que fue realizado. Entonces tocará esperar un par de minutos a que detecte los cambios y entonces debería de reflejarse en la otra página. Entonces aquí podemos observar de que ya está preparándose para poder iniciar con el proyecto y aquí podemos ver que inician las fases. Entonces ahora podemos ver que va por la fase de construcción, avanza a la fase de test, que la pasa súper rápido, y acá ya está en la fase de run. Entonces ahora, como nos podemos dar cuenta, aquí actualmente todavía no aparece mi correo. Si actualizo la página pues debería de aparecer. Y aquí vemos que ya se actualizaron los cambios. Entonces, como podemos observar acá, pasó todas las fases o los stages. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a provocar un error en la fase de test para que podamos observar de que los cambios en ese caso no van a realizarse. Voy a modificar el HTML con con una nueva línea que dice prueba con error. Entonces, para provocar un error en la fase de test, voy a colocar acá algo que haga que una de las pruebas no pasen. Entonces, en este caso ya hice esta modificación y voy a hacer el commit. Y ahora esperamos acá a que se realice. Entonces, vemos que empiezan a avanzar las fases y tendría que fallar en la fase de test. Y como nos podemos dar cuenta, la fase de test falló. Y entonces simplemente pues ya no se van a realizar los cambios dentro de nuestra página. Entonces si venimos acá a esta parte, entonces como podemos darnos cuenta, no se realizaron los cambios dentro de nuestra página web debido al error que encontró en esta fase. Entonces, como podemos darnos cuenta, esta es una herramienta muy útil y pues bueno, gracias por su atención.